Seguro para mí es un honor venir aquí a Lima, compartir con ustedes unos temas muy cerca de mi corazón. Vamos a hablar sobre diseños, ingenierías sísmicas, aisladores para minimizar el daño y estándares para esos aisladores. Primero, vamos a revisar las pérdidas que causan los terremotos. Esas pérdidas incluyen colapsos y daños estructurales, arquitectónicos y de equipamientos. Pero más grande que todos esos daños son la pérdida de uso. Y pérdida de uso de un hospital cuesta vidas. Por eso vamos a arreglar ese tema. Pero primero vamos a revisar los colapsos. Estos temas de colapsos ya ustedes todos saben. Cada año se ve las fotos en la televisión de las estructuras que se han colapsado. El año atrás yo estaba en Ecuador revisando los resultados de ese terremoto. Todos estos colapsos que se ven aquí en Ecuador, el diseño estaba por el código de diseño de las estructuras. Se tiene que reconocer que cuando se hace diseños puramente por el mínimo del código, es solamente para limitar los riesgos de colapso. No solamente Ecuador, Nueva Zelanda, cada año en un país en el mundo vemos estructuras que se hizo el diseño por el código de diseño de estructuras. Pero esas estructuras, algunas colapsan. Pero los códigos están trabajando bien, porque la mayoría de las estructuras no se colapsan. El propósito de los códigos es limitar los colapsos al máximo 10% de las estructuras. Y estamos viendo eso. La mayoría de las estructuras no se colapsan. Se salvan las vidas con diseños por el código de diseño estructural. Pero todavía no estamos terminados como ingenieros. Queremos no solamente evitar esos colapsos, pero tenemos que pensar más de eso ya en estos días. Todavía se siguen los colapsos, parece que nunca terminan los colapsos. También hospitales son muy importantes y sistemas de transporte también son muy importantes. Cada vez que hay un terremoto fuerte, se ven hospitales que no pueden funcionar. Se ven sistemas de transporte que no funcionan. Eso es lo que pensábamos cuando estábamos desarrollando los códigos de diseño estructurales hace 40 años, que queríamos limitar los colapsos. Pero todavía se tiene que aceptar que el código solo te da un mínimo nivel de seguridad contra esos colapsos. Y actualmente ya se sabe que muchas partes de la sociedad no puede funcionar. Ahí tenemos los temas que yo voy a avanzar. Cómo se avanza a llegar a estructuras que pueden funcionar después de un terremoto. Siguen los colapsos. Todas las estructuras que yo enseñé fueron diseñadas por un ingeniero por el código de diseño de estructuras. Todas ellas. ¿Okay? Pero para cada estructura que colapse, hay 100 más estructuras que se mantienen parando, pero no pueden funcionar. Y ahí está la historia que yo estoy hablando de él. Vamos a mirar algunos de esos. Aquí está una foto de la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda. Esta foto se cogió 3 días después de su terremoto de magnitud 6. Del aire parece todo normal. Parece que nada ocurrió en ese pueblo. Pero avanzamos 3 años después. La misma área de Christchurch, 70% de los edificios se demolieron porque estaban muy dañados.
Se demolieron hospitales muy dañados. Esas estructuras no pueden funcionar, aunque la gente que estaban adentro de ellos no murieron. Pero eso es el problema. En Ecuador el año pasado teníamos la misma historia, en la península de Caracas. Esta península era la área de Ecuador donde todos los ricos de Quito iban, tenían sus casas de vacaciones ahí. Las estructuras estaban construidas muy modernas. Era uno de los pueblos con la construcción mejor de todo. Antes del terremoto era el sitio que todos querían ir ahí y estar ahí. Yo visité unos meses después del terremoto. Muchas de las estructuras habían colapsado. Muchas más se habían demolido. Se ve 6 meses después una historia muy similar a la de Christchurch. La pérdida mediana para los dueños de esos edificios ahí fue 150% del costo de construcción original. Esta es la estructura ahí que salió con el mínimo daño. Tuvo daño de reparaciones de componentes arquitectónicos de 25% del costo de construcción original. Esas reparaciones cogió 8 meses. Con el daño, reparación arquitectónicos y 8 meses de pérdida de uso, para el dueño salió 32% del costo original de construcción. Esa fue la estructura mejor porque el ingeniero estructural hizo el diseño más del código. Hizo el diseño poniéndole muros de concreto más fuerte que requería el código. Actualmente no tuvo ningún daño estructural. Los daños eran puramente arquitectónicos y de contenidos. Avanzando poco a poco peores, esta estructura aquí, daños arquitectónicos de 30%, pérdida total con 18 meses de pérdida de uso, era 45%. Esta estructura un poco peor, daño de construcción 35%, todavía la mayoría arquitectónicas, algún daño estructurales, pérdida de uso 20 meses, pérdida total 57%. Este aquí 60%. Este 68%. De afuera parecía bastante bien, pero tenía daños estructurales bastante, también como daños arquitectónicos. Este aquí 75% pérdida, 30 meses de pérdida de uso. Este 80% pérdida. Aquí estamos llegando a las pérdidas que pasan el nivel del costo de construcción original. Y recuérdate que estas son estructuras que los ingenieros están satisfechos que no colapsaron. Pero para el dueño, este era pérdida de 120% del costo original de construcción, 3 años de pérdida de uso, pérdida total 150%. Esta es la estructura mediana en la península de Caracas. 100% de las estructuras ahí sufrieron daño. Y yo no enseñé ni una estructura de los pueblos que tenían la construcción muy mala, que no eran actualmente diseño, ingeniería de construcción buena. Siguiendo, 120% de construcción daño, 160% de pérdida, 170%, 180%, 190%, 200%. ¿Cómo puede llegar a 200%? ¿Cómo es posible? Primero, tú tienes que ver, ellos tienen un poco menos pérdida porque el edificio al lado colapsó completo. ¿Okay? Ese no colapsó, pero el dueño tiene que demolir esa estructura
y construir uno nuevo. Ese, en esas condiciones, va a coger 8 años. Con pérdida de uso, no se consigue alquileres, y demolir y reconstruir, pérdida total doble del costo original de construcción. Este 210% de pérdidas, este 220% y este 240%. Pero es un poco especial este edificio. Es el edificio del gobierno regional de esa área. El gobierno regional no pudo trabajar. Y probablemente antes que ellos tienen su edificio nuevo va a ser 12 años. La pérdida ahí 2 veces y medio el costo original de construcción. Vamos a pensar si nuestro propósito como ingenieros debe parar solamente a limitar los riesgos de colapso al nivel mínimo del código de diseño estructural. Yo pienso como ingenieros tenemos la responsabilidad de avanzar para nuestros clientes que no tienen esas pérdidas. Pero en el tema que me trae aquí 3 años de corrido a Perú, es el tema de los hospitales. Se tiene que construir los hospitales para poder funcionar a su capacidad máxima después de un terremoto. El hospital de la ciudad de Bahía de Caracas. El diseño como estructura esencial por código de diseño de estructuras. Daño estructural un poco, pero no mucho. Pero la misma historia. Daños arquitectónicos, daños de contenidos. El día del terremoto tuvieron que evacuar toda la gente de ese hospital. Y las miles de gente que estaban heridas durante ese terremoto, no había hospital en esa región ya. Se tenían que evacuar a otras ciudades. ¿Cuánta de la gente que se murieron en ese terremoto se podrían haber salvado si este hospital está funcionando? ¿Okay? Eso es el tema que los ingenieros estructurales tienen que preguntarse aquí en Perú. Vimos colapsos, daños estructurales y daños arquitectónicos. Vamos a mirar, además de esos, tenemos daños de contenidos. Aquí está un hospital de California. En ese sitio antes había otro hospital que se colapsó. Construyeron un nuevo hospital muy fuerte, con RD1. Y anclavando muy bien todos los equipos, pensaban que ya no iban a tener daño. Pero el día del terremoto sufrió muchos daños arquitectónicos. Misma historia. Tuvieron que evacuar todos los pacientes de ese hospital. Misma historia. Los heridos de esa ciudad no tenían hospital funcionando. Aunque la estructura no sufrió ningún daño, no estaba funcionando. Este edificio para control de sistemas de trenes en Chile, misma historia, cerraron el día del terremoto. Este hospital en Chile, en Concepción, cerraron el día del terremoto. Esta corte cerraron el día del terremoto. Este edificio comercial cerraron el día del terremoto. ¿Y por qué? Esa estructura sin daño estructural cerraron. Vamos a mirar adentro de esos edificios que de afuera parecen que están bien. ¿Tú puedes funcionar con estas condiciones? Pregúntate a ti si tú debes parar tus consideraciones como ingeniero
a solo proteger la estructura, pues tú vas a poder también usar los técnicos que pueden proteger los componentes arquitectónicos y los contenidos. Porque con estas condiciones, hospitales no pueden funcionar. El ingeniero estructural es el profesional responsable para diseños sismos. Pero no se puede limitar solamente a la estructura. No hay ningún otro profesional que tiene la responsabilidad de la carga. La arquitecta aquí depende de los ingenieros estructurales, haciendo su trabajo bien para su hospital poder funcionar. El aeropuerto de Santiago estaba cerrado por 3 semanas después de ese terremoto. Las carreteras no estaban funcionando, los sistemas de rieles no estaban funcionando, aeropuertos en los Estados Unidos, misma condición, un terremoto. Estos edificios no están funcionando. Llegamos al tema cerca de mi corazón. Diseño sismos para la funcionalidad continua. Es un tema muy básico. Tenemos que limitar el daño. Y de los estudios sobre la funcionalidad de estructuras después de un terremoto, ya estamos la mayoría de acuerdo que para tener funcionalidad tenemos que limitar el daño a por ahí 2% del costo de reemplazo. 2%, no 30%, no 50%, no 20%, pero 2%. Típicamente estamos experienciando 10 veces, 20 veces más de ese daño. ¿Cómo se hace eso? Principalmente 3 puntos técnicos que ustedes deben seguir, que todos los ingenieros en este cuarto pueden hacer. Diseño de estructura elástica con RD1. Derribas máximas a 3 por 1000. Y la parte más importante, limitar las aceleraciones espectrales de los pisos a menos de 0.4 G. Esas son aceleraciones espectrales, no aceleraciones de los pisos. Típicamente son amplificados para las aceleraciones espectrales. Pero aquí todos pueden hacer eso. Ustedes pueden seguir estos 3 puntos. Entonces tú puedes conseguir un hospital que puede funcionar después de un terremoto. Estos no son ecuaciones diferenciales de 6º grado. No son conceptos muy complicados. Son temas básicos y simples que todos pueden seguir. Esto sale, en mi trabajo sale en coordinación con este estándar de READY para resiliencia sísmica. Y el estándar de READY, que está 20 años en desarrollo, tiene 3 niveles de daño permitido. El nivel platino, que tú tienes que limitar el daño al edificio a 2%. El nivel de oro, que tú tienes que limitar el daño a 4%. Y el nivel de plata, que tú tienes que limitar el daño a 10%. ¿Okay? Pero el único de eso que sirve funcionalidad continua es el platino. Eso es un estándar, una guía. La arquitecta de hospitales aquí sabe que ella tiene que poner eso en sus términos de referencia. Entonces, ella puede conseguir eso. Porque si solo le pone el E30, no va a conseguir eso. Se tiene que avanzar. Y eso está basado también en esta metodología de FEMA para calcular los daños a un edificio durante un terremoto. Esta ingeniería, este programa de computadoras tiene más de 20 años en desarrollo, más de $20 millones inversiones,
en ayudarte a ti, ingeniero, cómo tú puedes calcular el daño que tú esperas en tu estructura. Y $20 millones de inversiones, todos ustedes pueden usar eso de gratis. Se puede cogerle la internet de gratis, técnico, para chequear. Si tú estás haciendo diseño puramente por mínimo del código de diseño de estructuras, chequea el daño que tu cliente va a esperar durante ese terremoto de diseño. Yo estoy hablando de cosas que algunos ingenieros piensan muy raro, pero no, ingenieros hacen diseño puro por el código de diseño de estructuras. No se hace nada más, no se debe hacer más. Eso es la responsabilidad. Ok, entonces, vamos a ver. ¿Quién ha aceptado estos conceptos de diseños para funcionalidad continua? Diseños activos de ingeniería para minimizar el daño. Las corporaciones más grandes del mundo implementan ese técnico para sus facilidades más importantes. Aquí tenemos el edificio de la corporación Apple, que hace muchos de los teléfonos esos. Ellos protegen su inversión en su facilidad de su cooperación para permitir la funcionalidad continua. Porque si no lo hacen, Samsung le va a coger todos sus clientes. Ellos necesitan proteger su funcionamiento después de un terremoto. Y Apple es la corporación de más valor de todo el mundo. La corporación que tiene valor número 2 en todo el mundo es la petrolera Exxon. Ellos protegen como $10 billones de inversión en desarrollando el aceite de esta área. Ellos lo protegen con diseño para funcionalidad continua. La petrolera Shell también, para sus inversiones más importantes, no dicen, yo voy a hacer diseño para mínimo del código de diseño estructural. No. Ellos siguen esos conceptos de proteger el funcionamiento de sus facilidades, para proteger su inversión. Porque, ¿para qué te sirve una facilidad si no sirve el propósito de esa facilidad? Entonces, eso es el concepto. La empresa de Texas Instruments, que hace muchas cosas electrónicas, protege su factoría más importante con diseño para funcionalidad continua. Ya yo estoy avanzando esos temas para 32 años. Antes de eso yo estaba trabajando yo tengo 40 años de ingeniero estructural sismo, desarrollando primero los códigos para diseños de ductilidad. Hace 32 años atrás yo pensé, no, vamos a avanzar, no solamente estructuras que no colapsan, pero estructuras que pueden funcionar. Ya este día, más de 50 gobiernos nacionales, de regiones, de estados, de ciudades, han seguido ese concepto de diseño para funcionalidad continua. No porque está en el código de diseño de estructuras, pero ellos lo ponen en sus especificaciones para sus proyectos. Este es uno importante. Este es el puente de Bahía de Caracas. Al otro lado de aquí está la ciudad de Bahía de Caracas y la península de Caracas, que yo enseñé, sufrió todo este daño. Años antes, este puente se hizo el diseño para funcionalidad continua. Minutos después de ese terremoto, el hospital está aquí mismo, el hospital que yo enseñé. Entre minutos después del terremoto, estaban cogiendo los heridos a través de este puente para llevarlo a otras ciudades. Los que estaban adentro del hospital aquí tuvieron que pasar ese puente. El gobierno de Ecuador tuvo la juicia a decir, no se hace aquí por mínimo del código.
porque este puente es esencial. Y haciendo el diseño de ese puente para funcionar continuo, salvó muchísimas vidas después del terremoto. Eso es lo que no puede hacer este concepto de funcionalidad continua. Esto es uno de estos tanques que está en Chile, que pasó sus terremotos unos años atrás. El terremoto de magnitud 8.8 no le hizo muchos movimientos ahí porque estaba muy lejos. Este está cerca de Santiago, pero tuvieron un terremoto de magnitud 7 centrado a 3 kilómetros de estos tanques. Y pasaron ese terremoto sin ningún daño, manteniendo su funcionalidad continua. Vamos a hablar las 3 cosas más importantes sobre un sismo. Es locación, locación, locación. Si tú estás cerca del sismo, tú vas a sufrir movimientos y daños muchísimo más grandes que si tú estás lejos. Eso se tiene que considerar. Esos tanques son inmensos, se puede ver durante la construcción. La ley requiere que esos tanques se construyan como plantas nucleares. No se permite daño. Y aquí, en Perú, tenemos 2 de esos tanques que se hicieron como 10 años atrás. Estos tanques en Perú fueron las primeras estructuras en Perú que se hizo el diseño para funcionalidad continua. Y eso tiene ya 10 años. Esto no es tema nuevo para Perú. Para las estructuras más importantes se están siguiendo esos conceptos. Y tanques similares en México, tanques similares en Grecia, todo como diseños de facilidades esenciales y peligrosos para evitar el daño. El aeropuerto de San Francisco para funcionalidad después de un terremoto. Este aeropuerto en Turquía también para funcionalidad continua. Otro aeropuerto en Turquía para funcionalidad continua. Esta corte en San Francisco. El centro de gobierno de la ciudad de Pasadena. Este edificio para servicios de emergencia en Acapulco, México. Estos apartamentos para los políticos ricos en China. Ellos viven en apartamentos que tienen diseño para funcionar continuo, pero los otros no viven ahí, solo los ricos. Puentes en Canadá, sistema de ferrocarril de alta velocidad en Grecia, sistema de ferrocarril de alta velocidad en Turquía, el sistema de alta velocidad en España. ¿Por qué invertir billones y billones de dólares en una facilidad nueva que se hace el diseño intencionalmente para daño, que no va a poder funcionar después de un terremoto? Actualmente eso no es racional. Si tú tienes los técnicos que tú puedes hacer el diseño para evitar el daño, y tú inviertes billones de dólares en un sistema nuevo, tú lo haces para tener daño intencional, solo porque es el mínimo del diseño del código estructural. No, eso no es ingeniería buena. Ingeniería buena da soluciones contra el daño. Este es un tema interesante. Este es un museo en Japón. En Japón usan muchos aisladores de goma. Este museo usa los aisladores de péndulo, y en ese museo tienen los artefactos antiguos de más valor del país de Japón. Ellos protegen sus artefactos más importantes con los péndulos de fricción. Este día yo tengo el gusto de poder decir que ya más de 2 millones de metros cuadrados de hospitales eligieron hacer su diseño
para funcionalidad continua. El Hospital Central en San Francisco, el Hospital de la Universidad de Stanford, otro hospital en California, otro hospital en California, este centro médico en San Francisco, este hospital en Turquía, 550,000 metros cuadrados. Diseño para funcionalidad continua. Todos estos edificios en una losa de concreto unido, arriba de como 1,500 aisladores de péndulo de fricción. Un hospital en Turquía de 200,000 metros cuadrados. Otro hospital en Turquía de 300,000 metros cuadrados. Un hospital de 250,000 metros cuadrados en Turquía. Otro hospital de 200,000 metros cuadrados. ¿Por qué tantos hospitales en Turquía y por qué ellos ponen la criteria en sus proyectos de funcionalidad continua? ¿Quién tiene una idea por qué eso está? ¿Tú tienes idea, arquitecta? ¿Por qué hicieron eso? Para evitar el daño no estructural. Sí. Para que no se caigan las cialíticas, no se volteen las camas. Sí, es eso. Y también es esa razón que ustedes tienen esa ley aquí en Perú. Pero Turquía tiene, vamos a decir, la tristeza, la mala suerte, que en los últimos 18 años, más de 20,000 personas han muerto en Turquía por terremotos. Escuche otra vez, más de 20,000 personas murieron en terremotos en Turquía en los últimos 18 años. No hay ni una familia que no tiene a alguien que murió en esos terremotos, que no conocen a alguien que no murió en esos terremotos. Entonces, ellos también tenían el conocimiento de más de 10,000 vidas se hubieran salvado si los hospitales estaban funcionando. Por eso ellos pusieron las leyes, que los hospitales tienen que funcionar después de un terremoto y tienen que usar aisladoras con el diseño para el propósito de funcionalidad continua. No aisladores con el diseño del mínimo del código para el diseño de estructuras. Es muy diferente esos dos diferentes propósitos. No te confuses con esos diferentes propósitos. Si tú pones un aislador que solo está el diseño para el código de diseño estructural, tú solo sirve el propósito de limitar riesgo de colapso. Tú no estás sirviendo el propósito principal de aisladores, que es minimizar el daño para la funcionalidad continua. ¿Quién más en Perú ha usado este técnico? Después de 10 años, aquí está el primer centro médico, la medicina deportiva, aquí en Lima, en Callao, esa área, construido el año atrás, usando los péndulos de fricción para funcionalidad continua. Este hospital que está en proyecto en Arequipa, diseño para funcionalidad continua. Este hospital en Guayanequi, Arequipa, diseño funcionalidad continua. Este hospital de Cajamarca de salud, diseño para funcionalidad continua. Está empezando ocurriendo aquí. El Hospital General de Puno, diseño para funcionalidad continua. A todo eso aquí que dicen no se puede hacer, pero se está haciendo aquí para más de 10 años. ¿Okay? Se está haciendo mucho. Este hospital de San Francisco en Ayacucho. Este hospital en Ayacucho. Este hospital en Ayacucho. Este hospital en Ayacucho.
Si yo me voy a mover aquí a Perú, yo voy a vivir en Ayacucho, para estar bien seguro. Ok, y este es un hospital de INEN, aquí para Lima. Okay. Estaba supuesto empezar la construcción este mes, el mes atrás. Okay. Pero el proyecto está en una pelea. Okay. El ingeniero hizo el diseño, quería hacer el diseño para funcionar continuo. Pero el constructor está peleando, no quiero hacer eso. Yo solo quiero seguir los requisitos de E30 para el diseño estructural mínimo. Pero eso no sirve el propósito de mantener funcionamiento. Pero legalmente yo puedo hacer eso, el mínimo. Actualmente no está correcto. Él está en error grande. Pero muchos piensan así. Es una pelea entre el ingeniero y el constructor. ¿Qué se debe hacer? Necesitamos los otros ingenieros soportar a ese ingeniero. Necesitamos todo en Perú decir, no aceptamos hospitales por mínimo de E30. Tiene que ser para funcionalidad continua. ¿Y por qué? Esto es la política nacional de hospitales seguros. Se implementó como ley aquí en Perú el año 2009. Es la ley de Perú que todos los hospitales se tienen que hacer el diseño y construcción para mantener su capacidad de funcionar al máximo nivel después de un terremoto. Eso no es el propósito de E30, que es puramente limitar colapsos. Entonces, escucha bien, porque yo escuché en los últimos 3 años muchos errores en concepto. El constructor Lenin dice, no, yo solo tengo que seguir el código. Escucha bien, el código es todos los documentos que especifican cómo se tiene que construir un hospital. Todos los documentos, no es un documento. El código incluye los requisitos para los sistemas eléctricos, mecánicos, de plomería. El código incluye la política nacional para hospitales seguros. Si tú estás haciendo diseños puramente para E30, tú estás en violación del código, en violación de la ley nacional de Perú. Entonces, peor que eso, gente van a morir porque ese hospital no estaba funcionando. Eso se tiene que parar. No sé cómo, pero eso se tiene que parar. Y los ingenieros estructurales tienen que empezar eso. El E30 tiene su base técnico en las normas de los Estados Unidos. ASCE 7, ¿okay? Que tiene el propósito de, esto es la norma técnica que dice tenemos que usar aisladores, pero tiene un error muy grande. Se tiene que corregir el E30. El E30 tiene que decir, se tiene que usar aisladores con diseño para funcionalidad continua, ¿okay? Para cumplir con la política nacional de hospitales seguros. No puede ser ninguna otra forma. Pero todavía están ingenieros peleando contra eso. No, solo tenemos que poner aisladores con diseño para el mínimo de E30, que es para el mínimo de ASCE 7. Vamos a mirar lo que dice el ASCE 7 sobre su propósito de diseños sismos. Limitar los colapsos a menos de 10% de las estructuras durante el terremoto máximo. El año pasado Ecuador tuvo su terremoto máximo y menos de 10% de las estructuras colapsaron. ¿Okay? El código sirvió su propósito nominal, limitar los colapsos, pero mucha gente murieron
porque los hospitales no estaban funcionando. Mucha gente murieron porque el sistema de transporte no estaba funcionando, porque los sistemas de generar electricidad no estaban funcionando. ¿Por qué como ingenieros estructurales queremos limitarlo a solo poner atención al E30, al código para el diseño de estructuras? No está correcto. Y ya yo tengo orgullo de decir que más de 10 millones de metros cuadrados de edificios, de puentes, de facilidades industriales, han seguido ese concepto de diseño para funcionar continuo, para minimizar el daño. Y esos 10 millones de metros cuadrados que hicieron eso por poniendo esas especificaciones en las especificaciones del proyecto. Porque tú no puedes tener culpa con el constructor que tiene el trabajo de hacer la estructura al menos costo que cumple con los requisitos. Si tú no pones los requisitos de funcionalidad continua en tus especificaciones, tú no vas a conseguir ese resultado. Eso es 100% seguro. Y yo conozco como 30 hospitales aquí en Perú que se pusieron instaladores para el diseño puro mínimo de E30. Eso no se debe permitir. Eso se tiene que parar. Uno de los puentes en California esenciales para funcionar después de un terremoto, con izadores enormes para el terremoto que va a hundir California y mandarlo en el mar. Otro puente esencial en California, otro puente esencial, otro puente esencial, una carretera transeuropeo en Europa. Este puente en New Jersey, este puente en Alaska, este puente en Nueva York, que no tiene terremotos muy grandes, pero lo quieren funcionando después de un terremoto. Este puente en California. Este puente en Colombia, interesante. Hace como 15 años atrás, tenía un puente ahí que cruza 2 fallas, ¿okay? Y ese puente se colapsó. Entonces lo reemplazaron con los aisladores para funcionar continuo, aunque cruzan las fallas. Otro puente en Colombia, otro puente en Colombia, otro puente en Colombia, otro puente en Colombia. ¿Por qué tantos puentes en Colombia? Porque los constructores aprendieron que actualmente no solamente mantienen el funcionamiento, los puentes cuestan menos cuando se hace el diseño para funcionalidad continua con los aisladores con capacidad bastante grande para ese propósito. Mi favorito de los puentes de todo el mundo es este. En Colombia, diseño funcional continuo y construido de componentes prefabricados de concreto. Los apartamentos para los ricos en Taiwán. El entretenimiento para los ricos en Taiwán. Una corte en California, el gobierno de la ciudad de Hayward, esta factoría en Nueva Zelanda que hace leche de polvo, pero es esencial para el país porque 30% de sus exportes salen de este edificio. Una iglesia de madera y vidrio que permite arquitectura que no se puede hacer sin aisladores con capacidades más grandes. Ya podemos decir que más de 100 billones de dólares de edificios, puentes, facilidades industriales están poniendo su confianza en los péndulos de fricción que tienen bastante capacidad de desplazamiento para evitar los daños. Otra vez, funcionar continuo requiere limitar los daños a menos de 2%. ¿Cómo se hace? R de 1, derivas menos de 3 por 1000, aceleraciones espectrales de los pisos menos de 0.4 G.
esos proyectos que yo enseñé usan los péndulos de fricción. Aquí está uno de los péndulos de fricción que en este día está en los tanques en Perú, en Melchorita. ¿Okay? Eso, péndulo de fricción triple. Y adentro de uno de los péndulos que está aquí para 10 años, y un péndulo de fricción instalado arriba de una columna, que es la forma más simple de instalar los péndulos. Y el concepto de péndulo de fricción, que yo tuve la idea como 30 años atrás, 38 años atrás, cuando yo estaba en el laboratorio destruyendo estructuras que eran diseños para ductilidad. Vamos a mirar los movimientos de los péndulos de fricción. Arriba tenemos el péndulo singular y abajo tenemos el péndulo triple. El péndulo triple es como 3 de los singulares, uno arriba del otro. El péndulo singular es como tener un carro de un cambio de velocidad, solo una velocidad a frente. El triple es como tener 3 cambios de velocidad. Ayuda muchísimo en el diseño y en evitando el daño. Aquí un ensayo de un edificio de tamaño real en la mesa de vibración en Japón. Se puede ver arriba el edificio que no se está moviendo tan violentamente. Se puede ver el aislador que se está absorbiendo la mayoría de los desplazamientos. Sí. No se repite. Ok, ahí está. Oh, se tiene que atrasar. Otra vez vamos a mostrar, es muy interesante, ¿ok? El movimiento, el aislador está absorbiendo la mayoría de los desplazamientos del terremoto. Y adentro vemos los movimientos adentro del cuarto de hospital. ¿Okay? La cama está en ruedas, se mueve muy fácilmente. Pero todavía ese cuarto de hospital puede funcionar después del terremoto. Este es la misma estructura que se ve arriba, con movimiento suave, mientras los aisladores están absorbiendo desplazamientos de más de 1 metro. Ese es el terremoto de Chi-Chi que ocurrió en Taiwán. Ese terremoto con movimientos de terreno más fuerte que conocimos. Y ese cuarto de hospital siguió con la habilidad de funcionar después de ese terremoto. Ahí se ve visualmente. Aquí tenemos un ensayo que se hizo en la Universidad de California, Berkeley, hace 25 años atrás. Primero se ve una simulación de un terremoto de magnitud 8 para la corte de San Francisco, y se ve los movimientos en los aisladores, en la parte que se mueven los más, absorbiendo esos desplazamientos. Después de muchas simulaciones de diferentes terremotos, los aisladores se regresan a su centro, se pusieron los platos que no permiten los movimientos de los aisladores, se puso un terremoto de magnitud 5 y se vio los daños a la mampostería, que es común por todo el mundo en estructuras con mampostería. Si tú absorbes los desplazamientos, tú tienes la solución de eso. Y uno de los beneficios de aisladores es que se puede hacer ensayos del aislador. Aquí se ve el ensayo de un péndulo triple para el nivel de terremoto de diseño. Mira los movimientos de esa mesa. Esos son movimientos bastante grandes. Necesita aisladores con capacidad de desplazamiento bastante grande. Pero aislamiento sísmico también es un riesgo de colapso. Aquí tenemos esa carretera en Turquía, que hizo el diseño para cumplir con el código de diseño de estructuras, usando aisladores con capacidad de desplazamiento mínimo por el código. Esa estructura se movió así para que las vigas
ya no estaban soportados en la columna. Aquí se ve que sin esa pared lateral, todas esas secciones de la carretera se caen al piso. Eso fue una estructura nueva, con diseño por código, con aisladores. Poniéndole aisladores no es una solución para proteger contra daño si tú no haces el diseño para la funcionalidad continua. Los amortiguadores de acero, los deslizadores, los amortiguadores viscosos, todos los componentes del sistema de aislamiento ahí, 2.500 componentes destruidos durante ese terremoto, porque el diseño estaba malo y los componentes eran de calidad muy mala. Los 2.500 componentes se quitaron todito y pusieron 212 péndulos de fricción. Y esos péndulos de fricción tenían capacidad de desplazamiento 3 veces más grande que el sistema original. Pero el costo de esos péndulos era menos que lo que pagaron para el sistema con 1/3 de la capacidad. Eso nos trae al punto más esencial de esta presentación. Sin estándares no hay control de la calidad de los materiales ni fabricación de los aisladores. Sin estándares no hay factores de seguridad, no hay límite en el riesgo de colapso, no hay límite en el daño. Como ingeniero, tú no puedes poner ningún componente en cualquier estructura sin un estándar. Tú no vas a poner concreto sin estándar para concreto. Tú no vas a poner acero sin estándar para acero. Pero aquí en Perú están poniendo aisladores sin estándares para aisladores. Yo tengo en el CD que te van a entregar a ti para esta conferencia el estándar para aisladores para funcionalidad continua. Si tú usas aisladores, tú debes seguir el estándar. Pero si tú quieres hacer diseños solamente para el mínimo del E30, yo te digo, nunca usa aisladores, porque es un riesgo de colapso. Pero si tú quieres hacer estructuras para funcionar continuo, yo pienso que aisladores es tu solución mejor. Se tiene que separar así. Si tú estás entrancado que solo se va a hacer diseños para el mínimo de E30, no use aisladores. Cambia la ley. ¿Ok? La ley tiene que cambiar. Tiene que decir, si se pone aisladores, tiene que ser para funcionar continua o no ponga aisladores. Eso es como tiene que ser. Ese estándar que tú vas a conseguir en el CD tiene las calificaciones del fabricante. Eso es la parte más importante. Las calificaciones del fabricante. Los factores de seguridad también. ASI 7 no tienen ningún factores de seguridad para aisladores. Los factores de seguridad vienen de los estándares. Sin estándar, tú no tienes factores de seguridad. Y eso no es legal. Tú no estás cumpliendo con el código. Eso se debe terminar. Tus especificaciones para estructuras aisladas tienen que incluir estándares. Y esos estándares se han desarrollado con la ayuda de 100, 200 ingenieros por todo el mundo, incluyendo los ingenieros de mi empresa que tenemos 32 años de experiencia implementando diseños para funcionalidad continua. Aquí está la planta de manufacturar de los aisladores de péndulo de fricción. Esos 2 edificios muy grandes. Nosotros tenemos la producción de aisladores más grande del mundo, por seguro. Gracias por tu interés en este tema. Bueno, muchas gracias. Esto que se repite bastante es diferencia que existen entre el triple péndulo de fricción y los aisladores de goma. ¿Puedes responder? Aisladores de goma y los péndulos triples, los dos pueden servir de propósito de funcionalidad continua, si se hace el diseño para ese nivel.
Típicamente en implementación, aquí en Perú, los péndulos triples se están implementando con capacidad de desplazamiento 2 o 3 veces más grande que los aisladores de goma. Pero ellos también pueden hacer eso. Es hora de tomar café, pero yo me voy a quedar aquí. Si tienen más preguntas o dudas, venga a preguntarme. Bueno, pues te voy a hacer entrega del obsequio. Muchas gracias por tu esfuerzo, por venir desde tan lejos y bueno, pues muchas gracias.